Un día como hoy nace Delia Magaña en la Ciudad de México. Esta es una mujer que aparece en muchas películas. Delia Magaña empezó prácticamente en la niñez en una comedia que se llamaba Rataplan. Delia Magaña cambió de nombre entre las curiosidades de su carrera, pero yo creo que su mejor papel fue el que, por lo menos es el más recordado, la bicha que interpretó en Esquina Bajan y Hay lugar para dos. Pero se hizo famosísima como la teporocha, la tostada y la guayaba, que eran novias del Topillos. Ella era la guayaba, precisamente. Y en esas dos películas, nosotros los pobres y ustedes los ricos, se consagró a pesar de ser, pues, poco conocida, zaparrastrosa y siempre con una botella esa pareja, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ya había hecho más películas, pero en ese momento, cuando llega ahí a nosotros los pobres y ustedes los ricos, es cuando, pues yo creo que todos los que vimos el cine mexicano nos acordamos de ella, ¿no? Porque en otras películas sí es cómica y sale así haciendo papeles, ¿no? Pero no como en este, que todos nos acordamos de ella, ¿no? Sí, ella empezó en carpa y teatro. Sí. Y en varios papeles la evocamos, siempre haciendo el papel cómico. Sí. Como Patiño, vamos. Sí, a veces de sirvienta, pero así, pero cómico, ¿no? La que a veces se quedaba con el cambio, cosas así, ¿no? Además, en esas dos cintas era un elenco de lujo, a pesar de que se refería a una vecindad y a un barrio bajo. No, pues ahí aparecían Blanca Estela Pavón, Pedro Infante, Evita Muñoz, Carmen Montejo, Katy Jurado, Miguel Inclán, la flor y nata del cine mexicano de aquella época. Es que estaban muy bien definidos los personajes. Cuando ella salía de sirvienta, pues tú la veías y pasaba y hacía y te hacía reír, pero no le daban personalidad. Y aquí tienen personalidad. Cuando interpretan, ¿qué le está diciendo? O cuando le cantan al niño. A mí esa secuencia de cuando le cantan al niño, mira, hasta la cara hizo dulce. Ay, es que es fascinante la canción de cuna. Que, me imagino, la conoces. Se la han de haber cantado. Sí, porque rompe totalmente con lo tradicional, ¿no? Que es algo dulce, tierno. No, hombre, esta es una historia terrorífica, pero con la gracia que tienen las dos. Parecían de cinta de brujas. Sí, de por sí. Amelia Wilhelmi, la otra, pero ella es la que roba cámara. Oye, a mí me daba risa como yo hasta cuando vi la película yo decía, ¿cómo le prestan esas borrachas a un niño? Porque yo las veía todas chilapastrosas y así, decía, ay, pobre niño. Y luego cuando le dicen, te pico los ojos, te saco las tripas y te hago canicas, no sé qué, y no sé, todo eso. Yo decía, ¿cómo hacen eso, no? Pues todavía las nuevas generaciones van conociendo esas películas y se asoman a cómo se vivía, a cómo se hablaba, a cómo hasta la criminalidad aparecía en sus existencias. Y es que te pones a ver, por ejemplo, los chavos de ahora piensan y ven a ese tipo, ahí dice, ¿a poco así andaban de zarrapados? Sí, tú ves las fotos de familiares que ahí tienes guardadas de los 40, 50 y, dice, y sí, así eran, no sé. Ni más ni menos. Sí.
Es un retrato de un grupo social mexicano que existía en ese tipo de viviendas, de las que todavía sobreviven las vecindades. Pero es que lo curioso es eso, que la gente como tal sigue existiendo, conservan muchas formas. No, pero fíjate que, por ejemplo, la ropa, ahora hay mucha ropa, o sea, pueden usar, tú ves a una persona, aunque tenga pocos recursos, tiene una manera de vestir. Y en ese tiempo tú los ves que estaban todos remendados, todos parchados, los zapatos estaban abiertos, estaban de abajo, estaban rotos, y así era como vivían exactamente. Oye, lo que me pregunto si así hablaban de verdad o era una exageración. Claro, No. Ese era el lenguaje. Todavía hace muy poco Oye, tiempo sí. en algunas regiones de estas ciudades, Tepito, Tan solo. todavía Sí. te hablaban así. Y el ropavejero. Sí. Parece mentira que hayan vendido y comprado cualquier prenda que pueda todavía tener algún uso o mediante un arreglito se pudiera intercambiar. Es parte de la historia gráfica y vamos viendo cómo se van perdiendo algunas costumbres, algunos oficios que ya no los vemos. Ya no vemos aquel que gritaba, fierro viejo, que vendan. Fíjate, yo recuerdo que mi mamá nos ponía parches en los pantalones porque los rompíamos de las rodillas, ¿no? Y que cuando pasaba el ropavejero, alguna cosa que mi mamá ya no quería la cambiaba y le daban unos vasos, unos platos, cucharas. Y también las ollas, cuando se le rompía a mi mamá una olla, había uno que soldaba las ollas y se le soldaba el agujero y ya volvía a servir la olla. Chava Flores todavía hace algunos retratos de ese México que perdimos. Cronista musical de la capital. Sí, Porque era exacto. de aquí. Yo creo que ya en estos tiempos ya no hay tanta gente que no tenga para comer, ¿no? Bueno, yo así veo. Pero bueno, es que antes yo fui de las personas que yo a veces la camisa ya no sabía qué color era, de qué tela era, porque todo era como gallina, ¿no? Puro parche, puro parche, puro parche. ¿Y cómo son las cosas? Si te rompía el pantalón, era una vergüenza. Y si la mamá no te le ponía un parche, era otra vergüenza para la mamá. Y ahora lo que me fijo es que a propósito vienen rotos ya, ¿no? Sí, Los compran nuevos ya rotos. O no sé, creo sí, ¿verdad? A nosotros nos pasaba, por ejemplo, con los zapatos. Llegaba un señor en bicicleta y se ponía abajo de tu casa el zapatero y bajabas, le entregabas tus zapatos y en menos de 2 horas te los daba como si fueran nuevos. Los revivía. El tacón, tenías que ir a poner tu tacón al zapato que se te acababa, o los traías chuecos. Medias suelas, a ver quién va ahora que le pongan medias suelas No, ya. a sus cacles. Pues no. Ha cambiado, sí. Todavía hay sectores muy amolados, pero hemos dado un giro y ya las escenas que se repitan en cualquier barrio no son de esa naturaleza. Ese es un como museo vivo que quedó. Me acordé que en la película, en la tienda era donde había el teléfono. Y ahí es donde tenían que gritarle porque estaban llamándoles, ¿no? Y anotaban todo. Ay, pónganme en la lista, por favor. Por favor, en la lista. Es que conseguir un teléfono en aquellos años costaba muy caro y era muy difícil. No, y era común que en las vecindades se conocieran todos, ¿no? Y que si fulanita, que si Lupita, la del 12, no tenía cebollas, iba y le pedía a la vecinita una cebolla, una tacita de azúcar, y se conocían, eran amigas. Yo tengo una amiga que me platicó que cuando su mamá, cuando ellos estaban chiquitos, su mamá lavaba pisos, trabajaba en las casas y hasta las dejaba encargadas, a ella y a sus 3 hermanos, con la vecina. Se quedaban ahí sentados en la puerta y no se iban de ahí. Y era muy común que pues le tenías la confianza a la vecina porque era gente todavía tan diferente. Ahora ya ni de chiste le encargas a tus hijos a alguien, ¿no? Ya no te vas y dices, ay, nos vemos al rato, se portan bien. Oye, y también la que anotaba todo era la portera. Vinieron a buscarlo y no sé qué, ya que yo y la luz y la renta, y sabía todo de todo. Pero fíjate que eso también de que en ese tiempo éramos muy callejeros, podíamos ser callejeros todos los niños, ¿no? Porque no había tanto peligro, te salías a la calle a jugar con
amigos, con tus cuates, lo que fuera, lo que encontraras, con un bote de refresco, una lata de... Fabricabas una pelota. Oye, en ese tiempo también recuerdo, llegabas a la tienda, pedías algo y te lo anotaban en una libretita. Y al rato venía tu papá a pagar. O al mes, ¿no? O a la hora que él cobraba. Mira, nosotros cuando íbamos al estado de Veracruz, había una tienda que llegando te daban crédito y anotabas, pero a veces estaban los días tan amolados que no había para pagar y nos teníamos que ir. Me acuerdo yo que nos íbamos a las 2 de la mañana a otra colonia sin pagar la tienda. Yo, decía entre mí, recuerdo bien que vámonos que no nos vayan a sentir. Y sería una deuda de 3 pesos o 4 pesos y no había para pagar. Y ahí llevamos toda la chamacada detrás de los papás, unos 3, 4 matrimonios, huyéndole a la tienda porque no pagábamos. Y fíjate, yo recuerdo que mi abuelita tenía una tienda, porque pues yo sí viví de niña donde había una tiendita. Y llegaban con su frasquito, deme 2 pesos, doña Leonor, deme 2 pesos de aceite. Deme un pedacito de queso, deme unos chiles, porque tenían en unos vitroleros los chiles en vinagre sueltos y te podían vender un chile o 2 chiles. La sopa para hacer la sopa de pasta la vendían suelta y te vendían el fideo suelto en un cucurucho de papel. Lo que tú ibas a cocinar nada más ese día. Los frijoles, el arroz, todo te lo vendían suelto en cucuruchos de papel. Los envueltos en papel de estraza. Las canastas, no que ahora puro de plástico para envenenar la vida de los animales en el mar. Allá en el rancho había un señor que cada 15 días pasaba con un guacal atrás y traía todo, cominos, mejorales, todo para la gente y todavía no tenían para comprarle, todavía les dejaba fiado y a otro día, a los 15 días pasaba y le pagaban. Y con un guacal lleno de cosas. Oye, los aboneros que andaban en bicicleta, que llevaban cortes para que las señoras se hicieran sus vestidos o vestidos para los hijos y además ropa también. Y también llevaban su libretita y ahí anotaban. Iban cada 8 días a cobrar. Un tarjeterío. Sí. Y cada 8 días dabas 20 centavos. Sí. Y también te vendían la olla express, la plancha, todo, ¿no? Y también me acordé de los fotógrafos que llegaban a tu casa, si tenían niños para hacerle las fotos de las caritas y no sé qué tanto. Nos estábamos acordando ayer del lechero, no sé si... Había un lechero que sí era el que nos alimentó desde que éramos chiquitas. Todas las mañanas venía. Lo que pasa es que antes todo tenía arreglo. Las medias, los calcetines se surcían, todo tenía una forma de arreglarlo. Y ahora ya no, todo se ha vuelto desechable. Desapareció aquel letrero. Se hace tru-tru. Sí. El cuello de las camisas te los volteaban. Sí. Te volteaban el cuello. Los puños y los cuellos, Sí. los trajes se volteaban. Ya cuando andaban muy brillosos y volvían a funcionar. Decían que tenían 3 puestas, ¿no? Los trajes, ¿no? ¿Por qué? El abuelo, el papá y ahora el hijo. Oye, y fíjate que yo recuerdo que todos los envases eran de vidrio, no había envases de plástico y eran fichas que tenían todavía el corcho adentro y luego cuando llegaba el de la leche tenías que devolver el frasco porque era un frasco de vidrio que yo por cierto recuerdo le levantabas la tapita y la natita estaba bien rica, hasta nata tenía la leche. Y como el lechero ese repartía la leche, pero ya ni tocaba las puertas, la dejaba en la puerta donde le iban a abrir. Y ahí se quedaba el litro de leche y ahí duraba buen rato hasta que salía la señora a recoger. Oye, pero los cuellos se volteaban porque se iban luyendo de tanta lavada y entonces por eso se volteaban para que quedaran normales, no se viera lo roto que estaban. Una lavandería de chinos te la regresaba como nueva. Impecable. ¿Les volteaba? La pura limpieza y planchado, como nuevecita la recibías. Pero si te la entregaban hasta empaquetada como nueva. Era muy bonito. Nos hiciste recordar cosas que me hicieron volar la imaginación, la memoria y disfrutar todas esas cosas que ya no tenemos.
disfrute el escenario de Buenos Días con Carlos González Tamagotchi y Checo Padilla. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amor debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amor debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Los representantes de la música romántica con guitarras, trovadores, pues. Qué grato resulta escuchar estos éxitos muy bien interpretados por Checo Padilla y el Tamagotchi. 54 años, María Teresa García Cruz de Cuautitlán, Estado de México. Con sus recuerdos vino a mi mente que mi papá trabajaba en una fábrica de papel y a la hora del almuerzo, las esposas de los trabajadores llevaban en canastas de mimbre los alimentos y tapaban el almuerzo con servilletas almidonadas, bordadas y con su orilla tejida. Parecía competencia. Las señoras se esmeraban en presentar la canasta más bonita y más limpia. ¡Ah, qué tiempos! Leonor Pérez. Cuando niña, mi mamá me mandaba a la tienda a comprar azúcar, arroz, sal, harina y todo en alcatraces de papel. Y a veces se me rompían, se me revolvía todo. Y qué regañada me daba. María Almanza, los invito para que llevemos nuestras propias bolsas al mercado y tiendas de autoservicio y nuestra servilleta a la tortillería. Juzgamos que antes daban papel y ahora bolsas, pero no hacemos nada por cambiarlo.